Muy buenas tardes, bienvenidos. Vamos a continuar hoy con nuestro estudio de la Torá. Estamos en el libro de Génesis, Berechit, capítulo 5. Para que por favor me acompañen con sus Biblias, tengan su cuaderno a mano para tomar apuntes. Vamos a comenzar. Libro de Génesis, Berechit, capítulo 5. Dice así, verso 1. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Elohim al hombre a semejanza de Elohim lo hizo. Lo primero que vamos a ver acá es la palabra Sefer, ya que es la palabra H5612, que significa escrito, ¿ya? Entonces, la palabra H5612. Esto es Sefer, que es en español escrito. Escrito. Entonces, ¿qué podríamos decir? Que nosotros estamos estudiando el Sefer de Berechit, el escrito de Génesis, ¿ya? Entonces podríamos decir que estamos en el Sefer Berechit, capítulo 5. Lo otro, acá se da el tiempo de hacer la mención de la simiente pura, ¿ya? Entramos como estábamos viendo en el capítulo 4, la descendencia de la simiente de la serpiente, y acá entramos a un capítulo donde va a ser mención de esta simiente pura, haciendo una diferencia de la simiente de la serpiente y los descendientes de Adán, que será la simiente pura que hay acá en este plano donde estamos traspasando, ¿ya? Acá se hace la distinción de los seres de luz, de los seres racionales de luz que sirven al Todopoderoso. Desde Adán hasta Noé hay 10 generaciones. Yo les voy a hacer una tabla en la pizarra, en el pizarrón. Vamos a hacer una tablita para que la anoten. Vamos a anotar a los descendientes de Adán, ¿ya? Para poder calcular el año que ocurrió el diluvio, ¿ya? Y tener algunas fechas que son súper importantes para nosotros poder entender la cronología de lo que es la Berechit, la Torá. Entonces tenemos el primero, que es Adán. Adán con M, ¿ya? Tenemos a Set, que en hebreo es Chet. Yo se lo voy a escribir aquí, Chet, en hebreo, que en su Biblia aparece como Set. Tenemos a Enoch. A Enoch. En su Biblia aparece solamente como Enos. Tenemos a Cainán. A Cainán. Perdón. Aquí en hebreo es Cainán. Tenemos a Cainán. Tenemos a Mahalalel. 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 Tenemos a Yered. Yered, que en su Biblia aparece transliterado como Jared. Tenemos a Hanok, que en su Biblia aparece como Enoch. ¿Ya? Entonces el nombre es Hanok. Tenemos a Matusalén, que en hebreo es Metushelach. En hebreo es Metushelach. Metushelach. Tenemos a Lemech. Lemech termina con J, en su Biblia aparece como Lamed. Y tenemos a Noach. Noach, que en sus Biblias aparece como Noé. ¿Ya? Entonces estos son los descendientes de Adán, la simiente de la luz. Y ahora les vamos a anotar
Los años que vivió. Adán vivió 130 años, dice, después de que vivió, después de que a los 130 años tuvo a Set, después vivió 800 años, eso me da un total de 930 años, que es la vida de Adán. ¿Ya? ¿Qué significa Adán? Adán significa terrenal, humanidad, terrenal. ¿Ya? Entonces, a los 130 años, Adán tuvo a Chet. Y Chet a los 105 años tuvo a Enosh. Después de que tuvo a Enosh, vivió 807 años. Eso me da un total de 912 años de vida de Enosh. ¿Qué significa? De Set, perdón, de Set, estamos en Set. ¿Qué significa Set? Significa sustituto o sustituido. Sustituto. Ya vimos en el capítulo 4, 25, que a Eva le fue sustituida la semilla de Abel, que fue asesinada por Caín. Ya se sustituyó el linaje. Entonces, Set, ¿a qué edad tuvo a Enosh? A los 90 años tuvo a Enosh. ¿Ya? Después vivió 815 años. Esto me da un total de 905 años. 905 años. Y Enosh significa mortal. Mortal. Porque aquí se empezó a multiplicar. Se empezaron a multiplicar los hombres. ¿Ya? Tenemos a Cainán. Cainán a los 70 años tuvo un hijo, ¿cierto? Que fue Mahalalel. Después de que tuvo a Mahalalel, vivió 840 años. Y el total de esto fue 910 años de vida. Ya vivió 910 años. ¿Y qué significa Mahalalel? Mahalalel significa perdón, estábamos en Cainán. Cainán tuvo a los 70 años un hijo que es Mahalalel, ¿cierto? Después vivió 840 años y eso me da un total de 910 años de vida. ¿Y qué significa? Significa algo fijo, estado, como un nido, ¿ya? Como algo quieto, como la tierra que es quieta, como la tierra que no se mueve, así, como la tierra algo quieto, fijo, ¿ya? Entonces aquí le podemos estar algo quieto como un nido, ¿ya? O tierra, o también puede ser un aposento, ¿ya? Como el lugar donde vivimos, un lugar así. Ya, entonces tenemos que Cainán, ahora vamos con Mahalalel. Mahalalel tuvo a los 65 años, Mahalalel tuvo un hijo que se llama Yered, ¿ya? Entonces, a los 65 años tuvo un hijo que es Yered, después vivió 830 años, eso le da un total de 895 años, 895 años y murió, ¿cierto? ¿Y qué significa Yered? Significa Mahalalel, perdón, significa alabanza de Dios. Alabanza de Elohim. Alabanza de Elohim. ¿Ya? Entonces, continuamos en Yered. ¿Ya? Yered tuvo a los 162 años un hijo. ¿Quién será el hijo? El hijo es Hanoch, ¿ya? A los 162 años. Después vivió 800 años
Y eso me da un total de 962 años de vida y murió. ¿Y qué significa? Significa descender. ¿Ya? Continuamos entonces con Hanoch. Me dice que Hanoch vivió 65 años. Después de los 65 años dice que vivió 300 años. Eso me da un total de 365 años, ¿ya? Y fue llevado por Dios, ¿ya? Dios lo sacó de acá de la tierra. ¿Y qué significa Hanoch? Significa iniciado, consagrado como estudioso de la escritura, ¿ya? Y tenemos que Metushelach tuvo un hijo a los 187 años, después vivió 782 años, eso me da un total de 969 años, ¿ya? ¿Qué significa? ¿Qué significa Metushelach? Significa su muerte traerá. Su muerte traerá. ¿Ya? Entonces, dijimos que Metushelach a los 187 años tuvo un hijo que es Lemech, ¿ya? Y Lemech a los 182 años tuvo un hijo que es Noah o Noé. Después vivió 595 años, ¿ya? Y eso me da un total de 777 años y murió. ¿Y qué significa? Lemech significa humillado. Humillado. ¿Ya? Entonces, y tenemos a Noah, que dice que Noah vivió 500 años y tuvo sus hijos, que es Shem, Cam y Jafet, ¿ya? Y después de que tuvo esos hijos, de los 500 años, vivió 450 años, eso me da un total de vida de 950 años. ¿Y qué significa Noah? Significa alivio o reposo. ¿Ya? Entonces acá tenemos la genealogía, 10 generaciones de Adán, ¿ya? Y ustedes pueden hacer la suma en su casa, toman su calculadora y suman acá todos los años de estos descendientes, que son 130 más 105 más 90 más 70 más 65 más 162 más 65 más 187 más 182 más 500. Esto le da una suma de 1556. ¿Y cuándo fue el diluvio? En el año 1656. Porque aquí dice que Noé tuvo hijos a los 500 años, pero yo le voy a invitar a leer en el libro de Génesis, capítulo 7, verso 6. Vamos a ir a leer el libro de Génesis, capítulo 7, verso 6. Dice: era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Entonces, si acá tenemos a Noé que tiene 500 años, ¿cuánto le faltaría para llegar a 100? ¿A 600?
100 años. Entonces a esto le sumaríamos los 100 años y me daría 1656. Esta es la fecha de la inundación. ¿Ya? Esa es la fecha del diluvio universal o mejor dicho, de la inundación. ¿Ya? Entonces ahí se los dejo para que ustedes tomen nota, lo anoten y hagan su tarea de sumar y todo eso. Entonces, y además de estos datos, que ya tenemos la fecha del diluvio universal o de la inundación, tenemos que cada nombre tiene un significado y por eso es importante saber los nombres cómo son en hebreo, porque cada nombre tiene un significado. Cada nombre que se le da a alguien es porque está marcando un suceso que está pasando, que va a ser o que fue, ¿ya? Entonces los nombres no se ponen por el azar, no se le ponen porque es el más bonito, el más de moda, no. Acá hay un significado, hay algo detrás, hay una sombra de lo que está sucediendo. Entonces, con estos nombres nosotros vamos a sacar los vamos a dar cuenta de que aquí se expresa ya el plan de redención que tiene nuestro Padre para nosotros. ¿Ya? Cuando en el libro de Mateo, en el Sefer de Mateo, cuando los discípulos de Yeshua iban a Emaú, se les apareció, ¿ya? Y él les fue mostrando la escritura desde el principio, donde aparecía él como el Salvador que tenía que venir para pagar la condenación de nosotros, ¿ya? Entonces nosotros podemos encontrar desde Enoch, desde Enoch, ya que es el séptimo, que representa los 7000 años, que es el tiempo que tenemos que pasar aquí en la tierra. Desde acá se está representando al Mesías. Desde acá podemos encontrar la representación de lo que va a ser el Mesías, de lo que es el Mesías, ¿ya? Él enseñó la Torá, él dio la sabiduría, estuvo haciendo lo mismo que va a pasar acá a los 7000 años, ¿ya? Nosotros no podemos decir que va a venir Yeshua y nos vamos a ir al tiro. No, hay un periodo que tiene que pasar, que son 7000 años como lo estableció el Todopoderoso. Sexto día, terminó la creación. Séptimo, el reposo, se completó el ciclo, ¿ya? Ahí se completa el ciclo de lo que tenemos que pasar acá, esta prueba que estamos acá, como ya lo he mencionado en los capítulos anteriores, ¿ya? Entonces, esta frase, lo que podemos concluir es que dice: la humanidad, o sea nosotros, la humanidad será sustituida por uno que surgirá entre los mortales en la tierra o en el aposento, ¿ya? Siendo la alabanza de Dios al descender el inocente, consagrado fiel, y su muerte traerá la humillación, lo que ocasionará el reposo, ¿ya? Desde acá entonces vemos el plan de redención, de que tiene que bajar el Mesías, tiene que pagar por nosotros, tiene que ser humillado para que a nosotros poder darnos esas vestiduras de justicia perdurables que expiarán nuestros pecados, ¿ya? La condenación ya no estaría sobre nosotros, Él va a ser la persona que va a sufrir por nosotros la condenación que nosotros nos merecemos. ¿Ya? Espero que se haya entendido. Entonces, la frase es: la humanidad será sustituida por uno que surgirá entre los mortales en la tierra o en el aposento, siendo alabanza de Dios al descender el inocente, consagrado fiel, y su muerte traerá la humillación, lo que ocasionará el reposo, ¿ya? Entonces más adelante vamos a ver que Noé igual tiene una semejanza de Yeshua, porque ¿cuántos años tenía él? 606. Siempre que escuchemos 600, 6000, es porque es algo incompleto, faltaría algo para ser completo, ¿cierto? El reposo. Entonces, cerró
Dios cerró el arca y se pasó un año en el arca, ¿cierto? Entonces ahí tenemos el periodo completo de los 7000 y después una nueva vida, ¿ya? Entonces, siempre que encontremos el 7, 70, 7000 es algo completo, ¿ya? Para que vayamos asociando lo que vamos leyendo cada vez que hacemos esto, ¿ya? Continuamos en el Sefer Berechit, como ya aprendimos, Sefer Berechit o libro de Génesis, capítulo 5, verso 2. Varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. ¿Ya? La palabra Adán es la palabra 120, que significa humanidad. ¿Ya? Humanidad. Es como el alma de nosotros. ¿Ya? Entonces, la palabra varón es la palabra 2145, que significa zahar. ¿Ya? Es con Z. Zahar. Las cualidades, nosotros tenemos, hombre y mujer tenemos cualidades que son sombra de nuestro Padre, del Todopoderoso. En este caso vamos a ver, estamos viendo el hombre, que es la palabra 2145, ya lo dijimos, que cuáles son las cualidades, la fortaleza, el liderazgo, la fuerza, la racionalidad. Ya esas son características que pertenece a los varones. ¿Ya? ¿Qué significa sahar? La palabra sahar es como memorizar, como almacenar información como una memoria, ¿ya? Entonces podríamos decir que el hombre es como un pendrive donde guarda información, ¿ya? El pendrive fue creado por un israelita que trabajaba para la empresa AM System, ¿ya? Entonces, en el año 1995 se patentó el pendrive como información cultural, ¿ya? Y entonces, ¿cuál es la esencia del hombre? ¿Cuál es la función del hombre? Es transmitir las experiencias, el memorial de las experiencias de vida a su familia, a su esposa en este caso, a su mujer. ¿Ya? Entonces esa sería la función del hombre, es transmitir la instrucción del Todopoderoso. Si nosotros transmitimos la instrucción, estamos cumpliendo la función por la que fuimos realizados. ¿Ya? Si nosotros estamos en otras cosas, ¿ya? Como, no sé, saber del fútbol y no tenemos información de la instrucción, estamos pésimos, no estamos cumpliendo la función y por eso no logramos alcanzar esa satisfacción personal que no tenemos, que deberíamos tener, la satisfacción personal. ¿Ya? La palabra mujer es la palabra H5347, en este caso es la palabra nekevá, ¿ya? La palabra nekevá, ¿ya? Que significa, no es muy bonito, pero significa perforada. ¿Por qué? Porque es donde se conecta el pendrive, ¿ya? Digamos, para traspasar la información. La mujer tiene sus cualidades que son sombra igual del Todopoderoso, ¿ya? Como cuáles podrían ser esas cualidades de la mujer: la compasión, tenemos... ay, se me fue la palabra, perdón. La ternura y la sensibilidad, ¿ya? Esas son cualidades de la mujer. ¿Cuál es la función, la esencia de la mujer? La función de la mujer es recibir las memorias del hombre, ya la instrucción, todo lo que tiene relación con la instrucción de Dios, para ella poder transmitirla a su familia, ya a su hogar. ¿Para qué? Para que esto continúe en el tiempo. ¿Cómo sería la sociedad si nosotros nos mantuviéramos en la instrucción del Todopoderoso? No existirían policías, tú podrías salir, podrías dejar tu casa sin nada, no existiría el hambre, no existirían los hospitales, que los hospitales se crean para crear más enfermos, ¿ya? Las farmacias se crean para enfermar más personas en realidad, no para sanar. No hay ningún medicamento que se haga para sanar, ¿ya? Eso tenemos que tenerlo claro, ¿ya? El maligno, las élites están a cargo de todo y ya vimos que tienen que comer polvo, tienen que hacer sacrificios humanos, tienen que comer carne y beber sangre para poder
rendirle culto a sus dioses y al principal, al maligno, ¿ya? Entonces eso tenemos que tenerlo claro, ¿ya? Entonces tenemos que comprender que juntos el hombre y la mujer forman uno y demuestran las cualidades del Todopoderoso unidos. Solos, no, estamos incompletos, ¿ya? Solo no podemos dar a conocer las cualidades de nuestro Padre, ¿ya? Tenemos juntos, nos complementamos y logramos esa satisfacción personal que es el hombre y la mujer, ¿ya? Entonces, haciendo nuestra función, enseñando la instrucción, yo, el varón a la mujer y la mujer a su hijo, a sus descendientes, vamos formando el uno y vamos poniendo en práctica la función por la que somos creados acá en la tierra, ¿ya? Si nosotros aquí no estamos de paseo, ya vimos los capítulos anteriores, qué pasó, qué sucedió, por qué estamos acá, así que eso. Continuamos. Bereshit capítulo 5 verso 3. Y vivió Adán 130 años e engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set, ¿ya? Entonces, acá tenemos Set o Chet, allá al comienzo tenemos anotadito en el cuadrito, a los 130 años Adán tuvo a Set, ya. Acá se da el tiempo nuevamente de decir que engendró un hijo a su imagen y semejanza y no aparece Caín. ¿Por qué no aparece? ¿Por qué no aparece Caín? ¿Y por qué? Si en el verso 1 que leímos recién dice que Adán fue hecho a semejanza e imagen de Dios, ¿por qué tuvo que pasar a Caín, a Abel, para que Set fuera conforme a la imagen y semejanza del Todopoderoso? Ya revisamos en el capítulo anterior lo que pasó con Caín, ya cómo fue su muerte y qué apariencia tenía, ya. Entonces, ojo, lo está dando pista cada vez, está dando a demostrar su simiente pura, su simiente diferente, ya. Hay que entenderlo. Verso 4, entonces, Génesis 5, verso 4. Y fueron los días de Adán después que engendró a Shet 800 años y engendró hijos e hijas. Verso 5. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Verso 6. Y vivió Chet 105 años e engendró a Enosh. ¿Ya? Enosh, ya vimos que la palabra Enosh, allá hasta el año que tuvo, a los 105, Set tuvo a Enoch y significa mortal, el significado de su nombre. ¿Por qué? Porque en este periodo se empezaron a multiplicar los hombres y a transgredir la Torá, ¿ya? Entonces, por eso es este nombre, a transgredir la Torá. Pero, ¿por qué está pasando esto? Si no fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, ¿por qué aquí ya llevamos como 235 años desde la creación? Porque si nosotros sumamos los 130 más los 105, nos da 235 años lleva de la creación recién, y los hombres ya estaban transgrediendo la instrucción de Dios, ¿ya? Entonces, preguntarse de dónde puede haber salido esa mala simiente, ¿ya? Entenderlo, comprenderlo y creer lo que estamos leyendo, ¿ya? Esas parábolas que nos dejó en el capítulo 4, que ya las revisamos, ¿ya? Continuamos. Génesis 5, verso 7. Y vivió Chet después que engendró a Enosh 807 años y engendró hijos e hijas. No estoy dando mayor disertación porque está hablando solamente de años, ¿ya? Cuando hay algo diferente o algo que no se entienda, procedo a explicárselo. Génesis 5, verso 8. Y fueron todos los días de Chet 912 años y murió. Verso 9. Vivió Enoch 90 años y engendró a Cainán. Verso 10. Y vivió Enoch después que engendró a Cainán
815 años y engendró hijos e hijas. ¿Ya? Acá cada hombre se estaba haciendo sus estatuas ya y se estaban olvidando de Dios. En este tiempo de Enoch ya recordamos que se empezó a multiplicarse la transgresión, ya se estaban haciendo imágenes, ¿ya? ¿Y de dónde puede haber salido todo esto? ¿Ya? Esto no puede haber venido de la descendencia de Adán, porque es simiente pura, ¿ya? Verso 11, Génesis 5, verso 11. Y fueron todos los días de Enoch 905 años y murió. Verso 12. Y vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalalel. ¿Ya? Entonces, acá dice que, y vivió Cainán 70 años. ¿Qué dijimos que era 70 años? Era una simbología, una sombra de perfección o de completado, ¿ya? Entonces, ¿qué significaba Mahalalel? ¿Ah? ¿Qué significaba Mahalalel? Alabanza de Dios, ¿ya? Entonces, ahí hay una similitud de que después de que pasen los 70, los 7000 años, vendrá Isaac, que es Risa, que es el hijo de la promesa que van a hacer cuando se acabe el periodo de los 7000 años acá y nos vamos a la eternidad, ya a comenzar fuera de esta tierra, fuera de este plano, en el reino de la luz, de donde vinimos a parar acá por la transgresión, por poner a prueba para que salieran los verdaderos fieles. Comienza el nuevo amanecer anhelado por el Todopoderoso, donde va a haber paz y justicia, ya con el Rey de justicia, con Melquisedec, ya ahí vamos a estar entonces con el Rey de justicia, con el Rey de paz. Otro punto acá es que Cainán, ya tenemos que él fue el primero que escribió en tablas de piedra, ya, y lo más probable es que estas tablas de piedra que se habla, que en Sumeria se encontraron unas tablas que son las primeras, que es la Biblia, es un plagio de esas tablas, que la Biblia no es verdad y que la verdadera historia es la Sumeria, ¿ya? Cainán dice en el libro de Jacer, que le voy a pedir a mi esposa que lo lea, el libro de Jacer, capítulo 2, del verso 10 al 13. Enosh vivió 90 años y a él le nació Kenán. Y Kenán creció y tenía 40 años de edad y se hizo sabio y tenía conocimiento y destreza en toda sabiduría. Y él rigió sobre los hijos de hombres y él condujo a los hijos de hombres a sabiduría y conocimiento. Pues Kenán era un hombre muy sabio y tenía entendimiento en toda sabiduría. Y con su sabiduría él rigió sobre Ruahim y demonios. Y Kenán supo por su sabiduría que el Todopoderoso destruiría a los hijos de los hombres por haber pecado sobre la tierra, y que Yahweh traería en días futuros las aguas de la inundación. Y en aquellos días Kenán escribió en tablas de piedra lo que vendría a suceder en tiempos venideros y las puso en sus tesoros. Y Kenán reinó sobre la tierra y él volvió a algunos de los hijos de los hombres al servicio del Todopoderoso. Gracias. Ya, entonces entendemos que Cainán fue el primero que hizo la escritura en esas tablas sobre la creación, el descenso de los dioses o de ángeles, ya que se mezclaron con las mujeres, con los hijos de los hombres, y después de la inundación que tenía que venir, ¿ya? Entonces ahí tenemos ese datito que nadie los cuenta, ¿ya? Que está oculto, para que ustedes sepan, ¿ya? Y dice, ahí mismo en el libro de Jacer, dice que Cainán estuvo sobre Ruahim, que son espíritus. Ruach es espíritu y Ruahim es la terminación en plural de la palabra masculina en hebreo. Ya se le agrega la terminación im, Ruahim. Entonces, sobre espíritus y demonios, ¿ya?
Ya vimos que los demonios, ¿de dónde salieron? Los demonios, recordemos que salieron de la mezcla entre los ángeles, y las mujeres. ¿Ya? Los hijos de Elohim se mezclaron, tuvieron relaciones con las hijas de los hombres y tuvieron gigantes. Y esos gigantes, al morir, se vuelven demonios, porque ellos no pertenecen ni al cielo ni a la tierra, porque son espíritus en una mezcla, son híbridos, ¿ya? Entonces nosotros, si morimos, pertenecemos a la tierra y los ángeles pertenecen al cielo, pero esos seres no tienen dónde parar. Así que esos son los demonios que viven en la tierra, ¿ya? Y los de los descendientes de la serpiente, Caín, Enosh, Lamec, ya todos esos que son del otro linaje, pasa lo mismo con esos espíritus que salen de esos cuerpos, ¿ya? Y de ahí podemos entender quiénes son la élite que manejan el gobierno, y esto que manejan los gobiernos y las instituciones grandes, ¿ya? Entonces, esto viene desde siempre, no es ahora que nosotros lo estamos viendo, esto se veía de mucho antes, ¿ya? En los tiempos de Nimrod, Gilgamesh, que es un gobernador, un rey que apareció después del diluvio en Sumeria, ¿ya? Él fue el primero de esos gobernantes tiranos, así que ahí esa ciudad había quedado desde el diluvio, y ahí fueron encontradas lo más probable estas tablas que había escrito Cainán. También vimos en la disertación anterior del capítulo 4 que Hanoch igual había dejado escritos ya para que sus descendientes supieran lo que iba a pasar sobre los ángeles caídos y sobre la inundación. Sigamos, continuamos ya en el libro de Génesis, capítulo 5, verso 13. Y vivió Cainán después que engendró a Mahalalel 840 años y engendró hijos e hijas, ¿ya? Entonces, acá le voy a pedir a mi esposa que me lea el libro de Jacer, capítulo 2, verso 15 y 16. Y cuando Kenán tenía 70 años, a él le nacieron 3 hijos y 2 hijas. Y estos son los nombres de los hijos de Kenán. El nombre del primogénito, Mahalaleel, el segundo Enán y el tercero Mered. Y sus hermanas fueron Ada y Zila. Esos son los 5 hijos de Kenán que le nacieron a él. Ya, perfecto. Entonces, Cainán, que es descendiente de Adán, tenemos esa simiente, ¿cierto? Él tuvo a 3 hijos, a Mahalalel, a Ada y a Zila, ¿ya? Y Cainán se mezcló, dio por matrimonio a estas hijas, se las dio a la simiente de el serpiente, que no es nadie más que el Satán, Hasatán, el adversario, ¿ya? De este linaje viene Lemech, que no es el mismo, esto es Lamech, que no es el mismo Lemech que aparece acá. No es el mismo Lemech, ¿ya? Es otro Lemech. Entonces, él le da a Ada y Zila, Lemech se vuelve el primer bígamo, tiene como esposa, estas mujeres pasan para esta simiente, Ada y Zila, ¿ya? Entonces, Ada tiene a Jabal o Yabal, y tiene a Jubal o Yubal, ¿ya? El padre de los ganados, y acá los que tocan
flauta y arpa. Y tenemos a Sila, que tuvo a Tubal Caín, Tubal o Yubal Caín, y hija tuvo una hija que se llama, la vamos a anotar para acá abajo, ¿ya? Naamá. ¿Ya? Eso es lo que sucedió en esta historia, ¿ya? Y es Naamá, lo más probable es que sea la esposa de Noaj, ¿ya? Que fue la encargada de traspasar esta simiente después del diluvio. Y por eso podemos ver que en el tiempo de Moisés, que en el tiempo de Josué, que en el tiempo de David, habían pueblos que eran de Cam, descendientes de Cam, hijo de Noé, ¿ya? Que eran gigantes, ¿ya? Que comían sangre, que bebían sangre, que hacen sacrificio a sus dioses, que todavía comen gente, que matan niños, ¿ya? Eso, canibalismo, todavía existe y siempre ha existido, ¿ya? Entonces, esto es importante que se sepa, que ustedes lo tengan, ¿ya? Voy a borrar, ¿ya? Para que lo tengan ahí, esta historia, ¿ya? Y podamos comprender lo que está pasando con todos estos seres, con toda esta maldad que existe en el mundo, ¿ya? Que no es algo que haya venido de los ministros de la luz, ¿ya? Entonces, entonces ahí tenemos a Naamá, que lo más probable es que haya pasado la simiente y haya continuado con esta simiente hasta el fin de los tiempos. Ya vimos en el capítulo anterior que Lamech ya pidió prórroga por haber matado a Caín de forma accidental, ¿ya? Eso. Ya continuamos, capítulo 5 del Génesis, Berechit 5, verso 14. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Verso 15. Vivió Mahalalel 65 años y engendró a Yered. ¿Ya? La palabra Yered es la palabra 3382, para que la anote ahí en su cuaderno. ¿Ya? La palabra 3382, que significa descender, ¿ya? Significa descender. Esto, ya. ¿Por qué le pusieron a Yered cuando descender? ¿Por qué significa descender? Porque en este tiempo bajaron los ángeles en el monte Hermón, ¿ya? Y se le puso eso. Esto ocurrió, vamos a hacer la línea de tiempo, ¿ya? Tenemos el año 0. Aquí vimos que a los 130 años nació Set. Después, a los 235 años, nació Enosh. Después viene Adam, Set, Enosh. Y ya se me... Espérame, aquí. Después tenemos a Cainán, Enosh, 325. Después nace Enosh, Adán, Set, Enosh, 325. Nació... No, 130. Aquí nace Set. Enos. Después viene... después de Enos viene Cainán. Cainán. En el 325. Después viene Mahalalel en el 385. Aquí
Mahalalel, ¿ya? En el 385. Y Yered, o Jared, que aparece ahí en su Biblia, él nace en el 460. ¿Ya? Entonces, para que ustedes más o menos tengamos una línea de tiempo, desde el año 0, Adán dice que vivió 130 años y tuvo a un hijo a su imagen y semejanza, haciendo mención de eso que es importante, que se llamaba Seth o Set, ¿ya? Set a los 105 años tuvo un hijo que se llama Enos. Esa suma los da 235, ¿ya? Después nació Cainán a los 325. Después nace Mahalalel a los 385 y Jared nace a los 460 años. ¿Ya? Entonces, tenemos que en el año 0, ¿cuándo fue el diluvio? En el año 1656. Ya lo vimos, ¿cierto? Entonces tenemos la línea de tiempo. Aquí, año 460. Año 460 nace Jared. ¿Cuánto falta? Tenemos más de 1000 años de transgresión, ¿ya? Además de lo que ya se estaba viviendo con la simiente de la serpiente, porque cuando descienden los ángeles, que vieron lo que había hecho Satanás, Hasatán, ellos hicieron su copia de bajar y tener relaciones sexuales con mujeres, ¿ya? Y ya habían gigantes en este periodo, ya habían gigantes, y aquí hubieron más gigantes, ¿ya? Porque acá en el comienzo ya vimos lo que pasó en el jardín del Edén, nacieron esos gigantes y después nacieron más. Entonces, hubo más de 1000 años de perversión, ¿ya? De transgresión, de contaminación de los seres humanos, de la simiente pura, ¿ya? Y le voy a pedir a mi esposa que por favor me lea el libro de Enoc, capítulo 6 y 7. Así sucedió que cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, les nacieron hijas hermosas y bonitas. Y los vigilantes, hijos del cielo, las vieron y las desearon, y se dijeron unos a otros: vayamos y escojamos mujeres entre las hijas de los hombres y engendremos hijos. Entonces Shemijasa, que era su jefe, les dijo: temo que no queráis cumplir con esta acción, y sea yo el único responsable de un gran pecado. Pero ellos le respondieron: hagamos todos un juramento y comprometámonos todos bajo un anatema a no retroceder en este proyecto hasta ejecutarlo realmente. Entonces todos juraron unidos y se comprometieron al respecto los unos con los otros bajo anatema. Y eran en total 200 los que descendieron sobre la cima del monte que llamaron Hermón, porque sobre él habían jurado y se habían comprometido mutuamente bajo el anatema. Estos son los nombres de sus jefes: Shemijasa, quien era el principal, y en orden con relación a él: Artacof, Ramael, Cobael, El, Ramael, Daniel, Sequel, Baraquel, Asael, Armoni, Matrael, Ananel, Satoel, Shamsihel, Sahariel, Tumiel, Turiel, Yomiel, Yeadiel. Estos son los jefes de la decena. Todos y sus jefes tomaron para sí mujeres, y cada uno escogió entre todas, y comenzaron a entrar en ellas y a contaminarse con ellas, a enseñarles la brujería, la magia y el corte de raíces, y a enseñarles sobre las plantas. Quedaron embarazadas de ellos y parieron gigantes de unos 3000 codos de altura, que nacieron sobre la tierra y conforme a su niñez crecieron, y devoraban el trabajo de los hijos de los hombres hasta que los humanos ya no lograban abastecerles. Entonces los gigantes se volvieron contra los humanos para matarlos y devorarlos.
Y empezaron a pecar contra todos los pájaros del cielo y contra todas las bestias de la tierra, contra los reptiles y contra los peces, y se devoraban los unos a los otros la carne y los otros y bebían sangre. Entonces la tierra acusó a los impíos por todo lo que se había hecho en ella. Perfecto, gracias. Entonces, acá nos damos cuenta de que, entonces, en el tiempo de Yared, en el año 460, descendieron los ángeles a la tierra. Le enseñaron a los humanos, le dieron información que no se tenía, ¿ya? Y es desde ahí donde se usa la farmaquía, porque dice que empezaron a enseñar la brujería, la hechicería, el uso de las plantas, de las raíces, ¿ya? Y para que ustedes, ya, diluvio 1656, vamos a hacer que aquí nació Yeshua, que sería el año 0 o año 4000, ¿ya? Y desde el 4000 hasta nuestros días, digamos que van 2000 años, ¿cierto? Que serían 6000 el total. Entonces, si nosotros queremos sacar la cuenta en qué año fue que descendieron los ángeles, hacemos la operación de poner 4000 en nuestra calculadora, 4000 menos 460, que fue el tiempo que bajaron, tendríamos esto sería en el 3000 menos 3540, porque de aquí se lee desde el 0, se lee hacia la derecha o hacia la izquierda, mirando el pizarrón, es negativo. Aquí tenemos el menos 1, el menos 2, el menos 3, el menos 4, ¿ya? Y llegamos al menos 3540, que fue el año de que descendieron los ángeles caídos. Queremos saber el año en que fue el diluvio universal, hacemos la misma operación. Tomamos nuestra calculadora, colocamos 4000 menos 1656 y nos da que el diluvio fue en el 2344 menos 2344 antes de Cristo, ¿ya? Así se sacan las fechas. Si usted no sabía o si sabía, ya tiene otra información, ¿ya? Así que eso. Desde ahí entonces, desde el tiempo de Yered, ¿ya? Que significa descender, bajaron los ángeles al Monte Hermón y empezaron a bajar hacia las planicies de donde viven los cananeos, ¿ya? A Israel, yendo a Israel, al país de Israel como tierra, ¿ya? Continuamos. Libro de Génesis, capítulo 5. Le voy a invitar a leer el libro de Génesis 6:4, antes que se me vaya ese apunte. Libro de Génesis, capítulo 6, verso 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre, ¿ya? Entonces, antes de Yered ya habían gigantes y después de Yered siguieron los gigantes, aparecieron nuevos gigantes, que ellos eran los de las ciudades grandes, como Seón, que los vamos a ver más adelante, Seón, Og, los reyes Anak, los semitas, habían los rafaitas, ¿ya? Toda esta raza de Nefilim, todos estos híbridos, ¿ya? Estaban ahí. Estos mismos ángeles caídos fueron los que empezaron a mezclarse con animales, aunque usted no lo crea, ¿ya? De ahí es que salen los centauros, que son mezclas de hombres con caballo, mitad hombre y mitad caballo, los minotauros, que son mitad hombre y mitad toro, y también tenemos otro ejemplo, los sátiros, ¿ya? Que tiene que ver con el carnero, ¿ya? Ustedes lo pueden buscar. Entonces, además empezaron a comer carne humana, a devorarse al hombre y a beber sangre, los vampiros, para que usted sepa. Ya, ahora sí, libro de Génesis, capítulo 5, verso 16. Y vivió Mahalalel después que engendró a Yered 830 años y engendró hijos e hijas. Verso 17.
y fueron todos los días de Mahalalel 895 años y murió. Verso 18. Vivió Yered 162 años y engendró a Enoc. ¿Ya? La palabra Enoc o Hanoch significa iniciado, consagrado, como estudioso, como disciplinado, como, ¿ya? Como una persona que enseña la instrucción de Dios. ¿Ya? Él fue iniciado, fue iniciado en luz, ¿ya? Para enseñar el camino de la verdad, de la luz. ¿Ya? Eso. Verso 19. Génesis capítulo 5, verso 19. Y vivió Yered después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Verso 20. Y fueron todos los días de Yered o de Jared 962 años y murió. Verso 21. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén o Metushelach. Ya, entonces acá, verso 21 dijimos, y vivió Enoc 65 años e engendró a Metushelach, a Matusalén, ¿ya? Entonces, Enoc, ya vemos que tiene una representación como de Yeshua en la tierra, ¿ya? Porque él es la séptima generación. Va a ser lo mismo cuando Yeshua está acá en la tierra enseñando su instrucción a todos, y el que no se rija por su instrucción va a ser castigado. No va a haber lluvia, porque Yeshua va a gobernar con vara de hierro, ¿ya? El hierro es un metal muy duro que no se va a doblar muy fácilmente, ¿ya? Así que el que no obedece, pobre de él, ¿ya? Entonces, caminó con el Todopoderoso, él tenía sabiduría, tenía el espíritu de Yeshua, enseñaba sabiduría, enseñaba la instrucción, ¿ya? Y tenía un alma pura, blanca, descendiente completamente de la simiente de Adán, de Dios, ¿ya? Tenía el espíritu de Dios y es como lo mismo que va a pasar con Yeshua en ese séptimo milenio que tenemos que pasar aquí, donde Él nos va a enseñar su instrucción, ¿ya? Verso 22, Génesis 5, verso 22. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc, verso 23, capítulo 5, verso 23. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Verso 24. Caminó pues Enoc con Dios o con el Elohim y desapareció porque le llevó Dios. Así que acá le voy a pedir a mi esposa que por favor lea el libro de Jacer en el capítulo 3, verso 23 al 37. Y un tiempo después, cuando los reyes y príncipes y los hijos de los hombres estaban hablando con Hanoch, y Hanoch les estaba enseñando los caminos de Elohim, he aquí un malaj de Yahweh llamó a Hanoch desde el cielo, y deseaba traerlo al cielo para que él reinara sobre los hijos de Elohim, como él había reinado, sobre los hijos de los hombres en la tierra. Cuando en ese tiempo Hanoch oyó esto, él fue y reunió a los habitantes de la tierra y les enseñó sabiduría y conocimiento, y les dio instrucciones divinas, y les dijo a ellos: he sido requerido ascender al cielo, yo por tanto no sé el día de mi partida, y ahora por tanto les enseño sabiduría y conocimiento, y les daré instrucción antes de que los deje, de cómo actuar sobre la tierra para que vivan, y así él hizo. Y él les enseñó sabiduría y conocimiento, y les dio instrucción, y él los reprendió y puso delante de ellos estatutos y juicios para hacer sobre la tierra, e hizo shalom entre ellos. Y él les enseñó vida eterna, y vivió con ellos algún tiempo
enseñándole todas esas cosas. Y en ese tiempo los hijos de los hombres estaban con Hanoc, y Hanoc estaba hablando con ellos. Y ellos alzaron sus ojos, y la semejanza de un gran caballo descendió del cielo, y el caballo daba pasos en el aire. Y ellos le dieron a Hanoc lo que habían visto. Y Hanoc le dijo a ellos: por causa mía este caballo desciende del cielo, y el momento ha llegado cuando tengo que irme de ustedes, y ya no seré visto por ustedes. Y el caballo descendió en ese momento y se paró delante de Hanoc, y todos los hijos de los hombres que estaban con Hanoc lo vieron. Y Hanoc entonces de nuevo ordenó una voz fuera proclamada, diciendo: ¿dónde está el hombre que se deleita en conocer los caminos de Yahweh su Elohim? Que venga este día Hanoc antes de que él sea llevado de nosotros. Y todos los hijos de los hombres se reunieron y vinieron a Hanoc ese día, y todos los reyes de la tierra y los príncipes y consejeros permanecieron con él ese día. Y Hanoc entonces enseñó a los hijos de los hombres sabiduría y conocimiento, y les dio instrucciones divinas, y le aconsejó servir a Yahweh y caminar en sus caminos todos los días de sus vidas. Y él continuó haciendo shalom entre ellos. Y fue después de esto que él se levantó y montó en el caballo. Y él salió, y todos los hijos de los hombres fueron tras de él, cerca de 800,000 hombres, y ellos fueron con él la jornada de un día. Y el segundo día él les dijo a ellos: regresen a casa, a sus tiendas. ¿Por qué irán? Quizás puedan morir. Y algunos de ellos se fueron de él, y aquellos que permanecieron siguiendo con él una jornada de 6 días, y Hanoc les dijo a ellos todos los días: regresen a sus tiendas, no sea que puedan morir. Pero ellos no estaban dispuestos a regresar, y fueron con él. Y en el sexto día algunos de los hombres permanecieron y se agarraron a él, y ellos dijeron a él: nosotros iremos contigo al lugar que tú vas, como Yahweh vive. Solo la muerte nos separará. Y ellos urgieron tanto en ir con él, que él cesó de hablar con ellos, y ellos fueron tras él, y no querían regresar. Y cuando los reyes regresaron, ellos causaron que un censo fuera tomado, para poder saber el número de los hombres que permanecieron, y fueron con Hanoc. Y fue el séptimo día que Hanoc ascendió al cielo en un torbellino con caballos y carruajes de fuego. Y en el octavo día todos los reyes que habían estado con Hanoc enviaron para traer de regreso al número de hombres que estaban con Hanoc en ese lugar de donde ascendió al cielo. Entonces, estamos leyendo el libro de Jasén. Ya acá vemos a Enoc, vemos lo que estaba haciendo. Él predicó vida eterna, ya una gran representación de lo que va a ser Yeshua, ya lo comentamos, en ese periodo. Ya cerca de 800 hombres dijo que le seguía. ¿Qué significa? ¿Qué representación tiene el 8? El 800, el 8000 en este caso, infinito. ¿Ya? Esa es la representación de tenemos la línea de tiempos. Ya es repetitivo esto, pero lo tengo que hacer para que ustedes lo comprendan. Nosotros tenemos que estar 6000 años. ¿Ya? Entonces pasan los 1000 años y comenzamos el 8000. ¿Ya? Comenzamos, acá tenemos, a ver, vamos a explicarlo bien. De aquí del año 0 tenemos 1000 años hasta aquí. Desde aquí hasta acá tenemos 2000 años. Desde aquí hasta aquí tenemos 3000 años. De aquí a aquí tenemos 4000 años. Aquí nace Yeshua.
acá tenemos los 2000 años de ahora, que sería el 5000 y el 6000. Y acá, estamos aquí, aquí tiene que descender Yeshua para gobernar con vara de hierro, ¿ya? Y acá van a pasar los 1000 años más, ¿ya? De gobierno, y después de estos 1000 años vamos al infinito, que es la representación del 8, 800, 8000, ¿ya? Entonces 7000, 7, 70, 7000 es completo, 6000, ¿ya? Eso para que lo entiendan. Entonces, ¿qué significa que fueron como 800 hombres? Que fueron una cantidad incontable de hombres, ¿ya? Digamos infinito. Como Juan en el Apocalipsis cuando dice que vio una multitud incontable, eso es, ¿ya? Y habla de 7 días. ¿Por qué? ¿Con qué tiene representación? Con este tiempo del fin, ya con esos 1000, con esos años. Aquí Noé a los 600, lo mismo, tiene una representación de los 600 años de Noé, más ese año que pasó en el arca, ¿ya? Y después el infinito, el nuevo amanecer, ¿ya? Eso, espero que haya quedado claro. Después ustedes pausan el video y hacen sus anotaciones en su cuaderno, en su hojita. ¿Ya? Yo espero que lo estén haciendo así para que ustedes puedan transmitir esta información a otros seres, ¿ya? Porque hay que entregar la información porque no sabemos de qué cimiento somos, pero las ovejas escucharán la voz del Todopoderoso. Así que lo que nosotros tenemos que hacer es entregarla, ¿ya? Es entregarla. Entonces, continuamos. Capítulo 5 del Génesis, verso 25. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec, ¿ya? Lamec significa humillar, ¿ya? ¿Por qué? Porque en este tiempo, ya vimos que los nombres tienen un significado, una profundidad. En este tiempo, la justicia, las instrucciones del Todopoderoso estaban siendo pisoteadas, humilladas, nadie las respetaba, ¿ya? Entonces, esta justicia estaba siendo pisoteada por toda esta descendencia, por toda esta simiente de la serpiente que transgredía, que hacía las abominaciones que ya sabemos. Estaba el sodomismo, que todavía sigue hasta estos días, el lesbianismo, la ideología de género, todas esas cosas ya existían, el canibalismo, la pedofilia, todo lo que los asesinatos, matar a otras personas, todas esas cosas siempre han existido, ya, y ya sabemos de dónde vienen. Verso 26, Génesis capítulo 5, verso 26. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Verso 27. Fueron pues todos los días de Matusalén 997 años y murió. ¿Ya? Entonces acá tenemos el hombre más longevo de toda la humanidad que ha pasado por acá, 969 años. ¿Ya? Verso 28. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. Verso 29. Y llamó su nombre Noaj o Noé, ¿ya? Diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que el gran yo soy maldijo, ¿ya? Acá tenemos a Noaj, que es una simiente pura, que es genéticamente descendiente de Adán, hijo de Dios, ¿ya? Que es de la simiente pura del Todopoderoso. Era perfecto, era recto en los caminos de Dios, ¿ya? Entonces, le voy a pedir a mi esposa que por favor me lea el libro de Enoc 106, capítulo 106, verso 1 al 18. Pasado un tiempo tomé yo, Enoc, una mujer para Matusalén, mi hijo,
Y ella le parió un hijo a quien puso por nombre Lamec, diciendo: ciertamente ha sido humillada la justicia hasta este día. Cuando llegó a la madurez, tomó Matusalén para él una mujer, y ella quedó embarazada de él y le dio a luz un hijo. Cuando el niño nació, su carne era más blanca que la nieve, más roja que la rosa. Su pelo era blanco como lana pura, espeso y brillante. Cuando abrió los ojos, iluminó toda la casa como el sol, y toda la casa estuvo resplandeciente. Entonces el niño se levantó de las manos de la partera, abrió la boca y le habló al Señor de justicia. El temor se apoderó de su padre Lamec, y huyó y fue hasta donde su padre Matusalén. Y le dijo: he puesto en el mundo un hijo diferente, no es como los hombres, sino que parece un hijo de los ángeles del cielo. Su naturaleza es diferente, no es como nosotros. Sus ojos son como los rayos del sol y su rostro es esplendoroso. Me parece que no fue engendrado por mí, sino por los ángeles, y temo que se realice un prodigio durante su vida. Ahora, Padre mío, te suplico y te imploro que vayas al lado de Enoc, nuestro padre, y conozcas con él la verdad, ya que su residencia está con los ángeles. Así pues, cuando Matusalén hubo oído las palabras de su hijo, vino hacia mí en los confines de la tierra, porque se había enterado que yo estaba allí. Gritó y oí su voz. Fui a él y le dije: heme aquí, hijo mío, ¿por qué has venido hacia mí? Me dijo: he venido hacia ti debido a una gran inquietud a causa de una visión a la que me he acercado. Ahora escúchame, Padre mío, le ha nacido un hijo a mi hijo Lamec que no se parece a él. Su naturaleza no es como la naturaleza humana. Su color es más blanco que la nieve y más rojo que la rosa. Los cabellos de su cabeza son más blancos que la lana blanca. Sus ojos son como los rayos del sol y al abrirse han iluminado toda la casa. Se ha levantado de las manos de la partera, ha abierto la boca y ha bendecido al cielo del Señor. Su padre, Lamec, ha sido presa del temor y ha huido hacia mí. No cree que sea suyo, sino de los ángeles del cielo, y heme aquí, he venido hacia ti para que me des a conocer la verdad. Entonces yo, Enoc, le respondí diciendo: ciertamente restaurará el Señor su ley sobre la tierra. Según vi y te conté, hijo mío, en los días de Yared, mi padre, transgredieron la palabra del Señor. He aquí que pecaron, transgredieron la ley del Señor, la cambiaron para ir con mujeres y pecar con ellas. Desposaron algunas de ellas, que dieron a luz criaturas no semejantes a los espíritus, sino carnales. Habrá por eso gran cólera y diluvio sobre la tierra, y se hará gran destrucción durante 1 año. Pero ese niño que os ha nacido y sus 3 hijos serán salvados cuando mueran los que hay sobre la tierra. Entonces descansará la tierra y será purificada de la gran corrupción. Ahora, di a Lamec: él es tu hijo en verdad, y sin mentiras es tuyo este niño que ha nacido, que le llame Noé, porque será vuestro descanso cuando descanséis en él, y será vuestra salvación, porque serán salvados él y sus hijos de la corrupción de la tierra, causada por todos los pecadores y por los impíos de la tierra que habrá en sus días. Gracias. Entonces, tenemos que Noé era un ser especial, tenía esa luz, digamos, que tuvo Adán al comienzo, ¿ya? Era un ser puro, un ser recto, que era genéticamente la simiente perfecta de Adán, de donde tenía que venir el remanente, de donde tiene que nacer esa mujer que tiene que dar a luz a Yeshua, ¿ya? A ese ser que tenía que descender
ser humillado para poder darnos ese reposo, ¿ya? En este tiempo, ahí vemos que Matusalem, ya que es el padre de Lamec, va a los confines de la tierra. Nosotros ya vimos la forma de la tierra, ya vimos que la tierra es plana, que está quieta, que no se mueve, que está el cinturón, que es la Antártida, que todo esto es una faja de oscuridad, ¿ya? Acá está la tierra en el centro, lo que se llama continente, aquí está tierra, la tierra, esto es mar, ¿ya? En el tercer día vimos que dijo Dios aparezca lo seco, apareció el mar, ¿ya? Acá, aquí el sol no alcanza a dar, esto es mar, todo esto es mar, ¿ya? Entonces, acá está el fondo, la cúpula que cubre todo esto, la cúpula, ¿ya? Aquí está la cúpula donde están las puertas del sol, la puerta de los vientos, ¿ya? Aquí hay puertas de la nieve, del granizo, de todos los ángeles que Dios envía sobre la tierra, porque cada ángel tiene una misión. Acá hay ángeles que están encargados de la lluvia, ¿ya? Que viene del norte, del sur, del este o del oeste, de los granizos, de la nieve, de guiar al sol en su carro, de las 4 separaciones, de los equinoccios, de los solsticios, ¿ya? De la luna, todo está guiado por seres celestiales, ¿ya? Que Dios les dio esa orden para que mantuvieran esto en orden. Si los únicos que desobedecemos somos los seres humanos, ¿ya? Entonces, Enoc estaba en los límites de la tierra, ¿ya? En los límites de la tierra, y Matusalén lo supo. ¿Cómo lo supo? No se sabe, porque Enoc, Hanoc, fue llevado en ese caballo, ¿cierto? Se fue llevado y desapareció de entre los hombres. Y llegó acá a los límites de la tierra, donde fue Matusalén. Matusalén fue al límite de la tierra. ¿Cómo llegó allá? ¿Qué tecnología usó? Recordemos que acá hay oscuridad, aquí está el muro de hielo, ya que mide entre 20 a 50 metros de altura, ya que es lo que soporta el mar para que no se salga de sus límites, como lo dice en el libro de Job. Y las lumbreras, aquí está el sol, aquí está la luna, que giran alrededor de los otros. Y aquí está Polaris al medio, ¿ya? Ahí está Polaris y se gira aquí la bóveda celeste, van girando los astros arriba de nosotros, que los puso para celebrar la fiesta del Todopoderoso. No la Navidad, no el Día de la Madre, no el Día de los Muertos, ni de los Santos, ni Halloween, ni la Pascua, de resurrección de los huevos del conejo, no. Las fiestas del Todopoderoso, que son de él, no son del pueblo judío, no. Son del Padre, del Creador, ¿ya? Entonces llegó acá al fin de la... Y en esta zona de la Antártida está todo militarizado. Nadie puede ingresar. Ellos saben, lo más probable es que hay algo. De que habrán llegado a los límites, nadie lo va a saber, pero eso es algo que están cubriendo, ¿ya? Entonces, ¿hay algo más allá? En el libro de Enoc pueden encontrar, en las visiones de Enoc, que está escrito ahí, ustedes lo pueden leer. Yo lo expongo porque aparece en la Biblia estos libros, el libro de Jacer y el libro de Enoc, son expuestos, así que... y les fue a contar de que Noé tuvo se produjo un gran resplandor, una gran luz al nacer, que saltó de los brazos de la partera y empezó a bendecir al Todopoderoso, ¿ya? Así que es un ser diferente. ¿Por qué? Tiene una semejanza a Yeshua, tenemos que asociarlo. El fin de la era, ya, salvación, ya, luminosidad. ¿Quién es luz? Yeshua, ya, todo esto, ustedes con el tiempo lo van a ir aprendiendo y asociando, ya. El Espíritu del Todopoderoso tiene que ir revelándole secretos si ustedes están estudiando de todo corazón. Ya, eso es, si tú te entregas de todo corazón, el Todopoderoso, si me adoran en espíritu y en verdad, Dios le va a dar el conocimiento. Así que eso, ¿ya? Entonces le voy a pedir que me lea el libro de Jacer en el capítulo 68, verso 1 al 5. Y fue en ese tiempo que el Ruaj del Poderoso estaba sobre Miriam, la hija de Amram,
la hermana de Aarón, y ella salió por su casa y profetizó diciendo: He aquí un hijo será nacido a nosotros de mi padre y mi madre en este tiempo, y él salvará a Israel de las manos de Misraim. Y cuando Amram oyó las palabras de su hija, él fue y trajo de regreso a su esposa a la casa, después que él la había despedido, cuando Faraón ordenó que todos los hijos varones de la casa de Jacob fueran echados al agua. Así que Amram tomó a Jochebed, su esposa, 3 años después que él la había despedido. Y él vino a ella, y ella fue preñada. Y al final de 7 meses de su concepción, ella dio a luz un hijo, y toda la casa fue llena con una gran luz como la luz del sol y la luna en el tiempo que brillan. Y cuando la mujer vio que el niño era hermoso y placentero a la vista, ella lo escondió por 3 meses en una habitación interna. Ya, acá tenemos otro ejemplo, otra similitud a Yeshua. Dice que a los 7 meses, que es completo, totalidad. Lo mismo Yeshua va a estar aquí en el 7000 años, ya, va a darnos de esa luz, Yeshua, o lo que ustedes conocen como Jesús, ¿cierto? Jesús, ¿ya? Entonces, él igual al nacer dio un gran resplandor en su casa, porque ellos van a liberar al pueblo de Israel, ¿ya? No al Israel que se dice ser Israel y que es sinagoga de Satanás, ¿ya? No confundir, ¿ya? No confundir eso. Israel es el que vence con Dios, el que hace los mandamientos de Dios, el que hace los estatutos, la ordenanza, el que celebra sus fiestas. Es Israel, no la sinagoga de Satanás, ¿ya? Que se dice ser el Israel, pero no lo son. Como dice el Apocalipsis, son sinagogas de Satanás, ¿ya? Entonces ahí vemos 2 ejemplos. Vemos a Noé y vemos a Moisés, que son seres que tenían una función especial en el mundo y que tenían ese espíritu de Yeshua, de salvar a la humanidad, ¿ya? A los ministros de la luz, de ese reino de luz, ya que estamos inscritos en el libro de la vida, y los otros que están designados para hacer la cizaña que tiene que echar al fuego eterno, ¿ya? Recordar que aquí la tierra está todo corrompido. Noé nace en el año 1056. Esa es la fecha de nacimiento de Noé. Nacimiento de Noaj o Noé, ¿ya? Noaj significa alivio o reposo. Noé no significa nada. Noaj, ¿ya? Entonces usted le pone ahí en su Biblia, donde dice Noé, le pone Noaj, ¿ya? Reposo, ¿ya? Ese es el año de nacimiento. Entonces, acá la tierra estaba súper corrompida, los ángeles caídos en su mezcla habían enseñado cosas a los seres humanos, le habían enseñado el uso de hierbas, de la magia, de la hechicería, habían empezado a usar la mezcla de animales, ¿ya? Entre animales, y ellos empezaron a mezclar con animales, ya les nombré. Todas estas cosas abominables, ya, toda esa perversión de sodomismo y todo eso, cosas que son abominaciones. Continuamos. Bereshit, Génesis capítulo 5, verso 30. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Verso 31. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Lo mismo aquí, Lamec 777. ¿Y eso qué traerá? Esto es ser completo, ¿cierto? Ya vimos el 7, ¿qué significa? Completo. ¿Qué significa? Y traerá el reposo, porque nacerá Noé. Reposo, ¿ya? Entonces, continuamos, ¿ya? Verso 31 estábamos. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Verso 32.
32. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. ¿Ya? Entonces, la palabra Jefet o Jafet, vamos a anotar, la palabra Jafet, en hebreo es Jefet, esta es la palabra 3315, ¿ya? Que significa aumentar como extensión, porque va a volver a aumentarse el número de la población, de los mortales. Entonces, aumentar, ¿ya? Como extensión. Ya, entonces, Jafet, tenemos la palabra 3315 y significa aumentar. La palabra Sem es la palabra 8035. Otro hijo de Noé es Sem, ¿ya? Que significa, el no en hebreo es Shem, ¿ya? Que es el número 8035, que significa, la palabra Shem significa nombre, como cera, como remanente, ¿ya? Este es como el remanente que el Todopoderoso tiene para él, que continúa realizando sus mandamientos. Entonces, remanente, eso queda excelente. Remanente, ¿ya? Porque ¿de dónde tiene que salir el Mesías? ¿De dónde? De Shem, ¿ya? De Shem. De ahí viene el remanente. Entonces ya hemos encontrado el Mesías. Nosotros hemos encontrado el Mesías donde a lo mejor ustedes nunca lo habían visto. Ya lo vimos en Enoc, lo vemos en Noé, lo vemos acá, que tiene que nacer por el lado de Shem, ¿ya? Entonces ahí vamos descubriendo, y en los nombres de los descendientes de Adán, ya en esos 10 de Adán a Noé, también encontramos al Mesías, ya ese sustituto que tenía que venir para ser humillado, para poder darnos ese reposo, esas vestiduras duraderas que no nos permitirán la redención de nuestros pecados, ¿ya? Entonces, y nos falta el otro hijo de Noé, que es Cam, que es la palabra, que es Cam, este nombre es Ham, con J, Ham, ¿ya? Y Ham, con M, 25-26, es la palabra 25-26, ¿ya? Que significa cálido o caliente, ¿ya? Por la zona geográfica donde él habita se le da este nombre, ¿ya? Que es una zona donde hace mucho calor, ¿ya? Así que por eso se le da el nombre a Ham. Entonces, ya acá faltan, ya tiene sus 3 hijos. Aquí empezó a morir Mahalalel, murió Yared, estaban empezando a morir todos los descendientes de Noé antes que llegara el diluvio, obviamente, porque este era un castigo que se le estaba dando para los de la simiente de la serpiente, ¿ya? Y a los 480 años de Noé, Dios, el Todopoderoso, le dice a él que va a haber un diluvio en 120 años más, y va a ser el diluvio. Entonces, 480 más 120 nos da 600. ¿Ya? El tiempo límite donde Dios va a cerrar la puerta de la salvación, donde Dios, el Todopoderoso, cierra las puertas del arca por fuera,
Entonces en este tiempo, a los 6.000 años, el Todopoderoso va a cerrar las puertas de la salvación y ya no va a poder nadie más recibir esa perla, ese perdón, esa salvación, ya que Dios nos quiere dar. Así que hoy es el día de volver al Todopoderoso, de arrepentirse, de volver a obedecer, de querer eh, obedecer en forma de agradecimiento, de reconocimiento, de gratitud por todo lo que Él nos dio, nos está dando y no nos dará. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aunque hay dos simientes, no tenemos que tener miedo, ¿ya? Porque nosotros tenemos al Rey del Universo como Padre, ¿ya? No podemos depender de un hombre, sino nosotros tenemos que depender del Rey de Justicia, del Rey de Paz, ¿ya? Así que a tomarlo en cuenta. Entonces faltaban a los 480 años de Noé, el Todopoderoso le dice que faltarían 120 años, ¿ya? Para que se cumpliera el plazo para hacer el reinicio, ¿ya? Para hacer el reinicio de la corrupción que había en la tierra. Y acá tenemos los 120 años, que en ese tiempo iba a ser pequeño, pero después en macro. 120 jubileos, como dijimos, los 50 años que son, se dejaba descansar la tierra y después eran libres y cada uno volvía a su heredad. Entonces ahí es donde nosotros vamos a poder volver al reino de la luz, transcurrido ese tiempo. Después de ser restaurados, después de que se nos vuelvan a transcribir esas características, esas cualidades que fueron borradas por el adversario acá, donde nos quitó esa justicia, ese amor, que son cualidades del Todopoderoso a nosotros, al ser humano, ¿ya? Entonces, comenzar el reinicio, entonces eso lo podemos leer en el libro de Génesis, capítulo 6, verso 3. Así que le invito a leer en su Biblia, en el Sefer de Berechit, en el libro de Génesis, capítulo 6, verso 3. Génesis 6, verso 3. Dice: y dijo el gran yo soy, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Ya? Entonces, espero que haya quedado claro eso de los 120 años. ¿Ya? Entonces, Noé tenía 480 años. Cuando se le dio la orden, le dijo: hay 120 años para que prediques este último tiempo. Con Matusalén van a predicar, van a pedir el arrepentimiento y se terminará el plazo de salvación. ¿Ya? Y le voy a pedir a mi esposa que por favor me lea el libro de Jacer, capítulo 5, verso 1 al 11. Libro de Jacer, capítulo 5, del verso 1 al 11. Y era en el año 84 de la vida de Noaj que Enosh, el hijo de Shet, murió. Él tenía 905 años en su muerte. Y en el año 179 de la vida de Noaj, Kenán, el hijo de Enosh, murió. Y todos los días de Kenán fueron 910 años y él murió. Y en el año 234 de la vida de Noaj, Mahalaleel, el hijo de Kenán, murió. Y los días de Mahalaleel fueron 895 y él murió. Y Yered, el hijo de Mahalaleel, murió en esos días, en el año 336 de la vida de Noaj. Y todos los días de Yered fueron 962 años y él murió. Y todos los que siguieron a Yahweh murieron en esos días antes que ellos vieran el mal que Yahweh declaró hacer sobre la tierra. Y después de un lapso de muchos días, en el año 480 de la vida de Noaj, cuando todos esos hombres que siguieron a Yahweh habían muerto lejos de los hijos de los hombres, y solo Metushelaj quedó, el Todopoderoso dijo a Noaj y a Metushelaj, diciendo: hablen ustedes, proclamen a los hijos de los hombres, diciendo:
Así dice Yahweh, vuélvanse de sus sendas malditas, abandonen sus obras, y Yahweh se arrepentirá del mal que él ha declarado hacerles a ustedes, para que no venga a suceder. Porque así dice Yahweh, he aquí yo les daré un periodo de 120 años, y si ustedes se vuelven a mí y abandonan sus sendas malditas, entonces yo también me volveré del mal que les dije, y no existirá, dice Yahweh. Y Noaj y Metushelaj hablaron todas estas palabras de Yahweh a los hijos de los hombres, día tras día, constantemente hablando a ellos. Pero los hijos de los hombres no querían escucharles ni inclinar sus oídos a sus palabras, y ellos eran de dura cerviz. Y Yahweh les otorgó a ellos un periodo de 120 años, diciendo, si ellos regresan, entonces el Todopoderoso se arrepentirá de todo el mal, para así no destruir la tierra. Ya, perfecto. Ahí podemos ver en el libro de Jacer el tiempo que se les da, de 120 años, y los demás ya habían fallecido, los demás descendientes de Adán, ya por el lado de la simiente de Adán, y quedaban los de la simiente de la serpiente, ¿ya? Y voy a intentar hacer una línea de tiempo. Tengo el año 0, ¿ya? Tengo el año 0, y acá tenemos el año del diluvio, que es el año 1656, ya lo vimos, ¿cierto? Entonces dice ahí en el capítulo 5 que Adán vivió 130 años y tuvo un hijo, ¿cierto? Tuvo un hijo que se llamó Set. Entonces, aquí nace Set. ¿Ya? Aquí nace Set. Y aquí está Adán. ¿Ya? Y Adán dice que vivió, aquí tenemos el año 1000, vamos a poner aquí el año 1000, ¿ya? Dice que vivió 930 años. Entonces, desde aquí, del año 0, tenemos de aquí al año 0 al 930, que está por aquí, 930 años. Todo este tiempo vivió Adán. Entonces voy a tirar aquí una línea hasta aquí, ¿ya? Set dice que vivió en total, él dice que tuvo un hijo, que Set tuvo un hijo a los 105 años, ¿ya? Aquí en este periodo hay un periodo de 105 años, ¿ya? Esto nos da 200, en el año 235, como lo vimos antes, nos da el nacimiento de Enosh. Entonces, aquí nace Enosh, ¿ya? Y aquí podemos ir sacando. Después dice que Set dice que vivió 807 años después de que tuvo a Enosh, dice que vivió 807 años. Y tendríamos que sumar los 105 más 800, los 235, porque ahí nació Enosh. Los 235, le sumamos 807 para acá, y esto nos da una suma de 1042. De 1042. En esa fecha murió Set, ¿ya? En esa fecha murió Set, en el 1042. Enosh entonces nació en el 235 y dice que vivió 90 años,
90, no sé si lo alcanzarán ahí, pero un 90, y dice que tuvo un hijo, ¿cierto? Dice que tuvo un hijo y ese hijo se llamó Cainán, ¿ya? Ese hijo se llamó Cainán y entonces, ¿en qué año nació Cainán? En el 325 nació Cainán, ¿ya? Y Enosh vivió hasta el año 1140. Enosh vivió hasta el año 1140. Hasta aquí vivió él, ¿ya? Después tenemos a Cainán, que dice que Cainán nació entonces al 325, nació Cainán, después pasó 70 años, ¿ya? Y dice que él tuvo un hijo, ¿ya? Entonces, aquí le nació un hijo a Cainán, ¿ya? Eso sería en el 395. ¿Por qué? Porque yo le sumo a los 325, le sumo los 70 años, me da 395, que fue el año cuando nació Mahalalel, ¿ya? Mahalalel, ¿ya? Entonces nació Mahalalel en el 395 y dice que él pasó 65 años y tuvo un hijo. Entonces, y tuvo un hijo. ¿Y cuál es el hijo de Mahalalel? Jared. Entonces, Jared. ¿Y en qué año nació Jared? Nació en el 460. Entonces aquí, para arriba, 460. ¿Por qué? Porque a los 395 yo le sumo los 65, me da 460, que es el año de nacimiento. Acá tenemos que Cainán, él murió en el año 1235. Cainán. Aquí hasta el año 1235. ¿Cómo saco esta cuenta? Porque ahí dice en el libro de Génesis, dice que Cainán, después de que tuvo un hijo, a los 70 años, dice que vivió 840 años y murió. Entonces, a esos 840 años, le hago la suma del tiempo que había transcurrido y me da los 1235 años, ¿ya? Mahalalel, estábamos en Mahalalel, que él tuvo un hijo a los 65 años, ¿cierto? Que eso sería a los 460 años. Y después dice que vivió 830 años y murió en el año 1290. Entonces, acá tenemos el 1290, que fue cuando murió Mahalalel, ¿ya? Y tenemos a Yered, tenemos que él, aquí entonces tenemos a Yered en el año 460, dice que Yered tuvo un hijo a los 162 años. Entonces aquí transcurrió un periodo de 162 años, ¿ya? Y tuvo un hijo. ¿Cuál es el nombre del hijo? Es Enoch o Hanoch, ¿ya? Es Enoch, ¿ya? Entonces, ¿en qué año nació él? Él nació en el 622, ¿ya? Porque, ¿cómo lo sé? Porque tengo que sumar los 460 más los 162, me da el 622, ¿ya? Entonces, dice que Enoch vivió 65 años y tuvo un hijo, ¿ya? ¿Y cuál es el hijo de Enoch? El hijo es Matusalén, ¿ya? Entonces, ¿en qué año fue Matusalén?
Matusalén fue en el año 874. Ahí nació Matusalén. ¿Ya? Enoc, después de que tuvo a Matusalén, estuvo 300 años más y Elohim lo sacó desde la tierra, ¿cierto? Entonces, eso me daría la suma de que él se fue en el año... Enoc se fue en el año 987. Antes de entrar al milenio, acá 987. Hasta aquí vivió Enoc. 987 años. ¿Ya? Continuamos. Enoc entonces, después viene Matusalén. Dice que Matusalén tuvo un hijo en el año 687. ¿Ya? A los 187 años, desde aquí, tuvo un hijo. A los 187 años tuvo un hijo, Matusalén. ¿Ya? ¿Y cuál es el nombre de este hijo? El nombre de este hijo es Lamec. ¿Ya? Lamec. Entonces, Lamec, ¿cuándo nació Lamec? Lamec nació en el año 800, en el 874. A ver, Matusalén nació en el año... No, Matusalén nació en el año 687, perdón, ahí me equivoqué. Era 687. Matusalén nació en el año 687 y Matusalén, Lamec nació en el año 874. Sí, ahí sí. 874 nació Lamec, ¿ya? Después Lamec tuvo un hijo, transcurrió un periodo de 182 años, transcurrió el periodo y nació un hijo. ¿Cuál es el nombre del hijo? El nombre del hijo es Noé o Noah, ¿ya? ¿Y en qué año nació Noah? En el año, o sea, aquí ya pasamos los 1000, por aquí nació Noé en el año, lo vamos a poner acá, 1056, ¿ya? En el año 1056 nace Noah, porque aquí tenemos que sumarle al 874, le tenemos que sumar los 182. Y ahí nos da los 1056 de que fue el periodo que nació el hijo, ¿ya? Los 182 le sumamos los 874, nos da 1056, que es el nacimiento de Noé. Y dice que Noé más 500 años tuvo a Sem, Can y Jafet, y esto nos da 1500 aquí, 1556, aquí nos da Sem, a Cam y a Jafet, ¿ya? Entonces, ese y aquí faltarían los 100 años que hablamos al comienzo para hacer el 1656, que fue el año del diluvio. Y ustedes lo pueden hacer en su cuaderno ordenadito. Están todos los años para que ustedes con la tablita lo hagan, ¿ya? Les va a quedar súper bien y ustedes después lo pueden enseñar, ¿ya? Así que ahí tenemos la fecha. Con esto terminamos el día de hoy, el capítulo 5. Espero que este estudio sea de bendición, ¿ya? Que el Todopoderoso los bendiga, los acompañe y nos vemos el próximo Shabbat. Gracias por escuchar mis videos.